Bienvenidos a Economía al Día. Hoy nos sumergimos en un tema crucial y que a menudo se malinterpreta, la importancia del libre comercio entre países. En un mundo globalizado, las fronteras deberían ser meras líneas en un mapa y no barreras para el intercambio. Sin embargo, muchos países aún imponen aranceles y regulaciones que frenan el flujo natural de bienes y servicios. Pero, ¿por qué y en qué momento los estados comenzaron a establecer estos obstáculos? La historia del comercio está marcada por estas preguntas, y explorarlas nos llevará a entender mejor cómo hemos llegado hasta aquí y qué nos depara el futuro. El libre comercio es, en esencia, la ausencia de barreras para el intercambio de bienes y servicios entre países. Esta idea, defendida por economistas liberales como Adam Smith y David Ricardo, sostiene que si cada nación se especializa en lo que mejor produce y luego intercambia esos bienes con otras naciones, todos salen ganando. La teoría de la ventaja comparativa de Ricardo, por ejemplo, demuestra matemáticamente cómo incluso un país menos eficiente en todo puede beneficiarse del comercio con otro país si se especializa en lo que hace relativamente mejor. Este concepto se ha validado a lo largo de la historia, desde la antigua ruta de la seda hasta los tratados modernos como el TPP. Sin embargo, a pesar de estas ventajas teóricas, los estados han sido históricamente reticentes a abrir completamente sus economías. Las razones van desde la protección de industrias nacionales hasta el deseo de mantener la autonomía económica. Durante el siglo XIX, los países europeos implementaron políticas proteccionistas para defender sus industrias emergentes de la competencia extranjera. Este proteccionismo, aunque en algunos casos ayudó a desarrollar economías locales, a menudo resultó en tensiones internacionales y guerras comerciales que dañaron la economía global. Los aranceles, que son impuestos sobre bienes importados, se han utilizado como herramientas para proteger industrias nacionales. Pero este enfoque tiene un costo. Al encarecer los productos extranjeros, los aranceles reducen la competencia, lo que puede llevar a precios más altos y menos opciones para los consumidores. Un ejemplo claro de los daños del proteccionismo se puede observar en la Gran Depresión, cuando muchos países elevaron sus aranceles en un intento de proteger sus economías, lo que solo empeoró la crisis al disminuir el comercio global. Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones, ya advertía sobre los peligros del proteccionismo. Para Smith, la verdadera riqueza de una nación no radica en la acumulación de oro o plata, sino en la capacidad de producir y comerciar libremente. El mercantilismo, la teoría económica dominante antes de Smith, sostenía que los países debían acumular metales preciosos para ser poderosos. Sin embargo, Smith argumentó que esto solo empobrecería a las naciones, ya que restringiría el comercio y la producción. El libre comercio ha demostrado ser particularmente beneficioso para los países que carecen de recursos naturales. Japón, por ejemplo, es una nación con escasos recursos naturales, pero gracias a su apertura comercial y su enfoque en la innovación, se ha convertido en una de las economías más grandes del mundo. Otro ejemplo es Singapur, un pequeño país sin recursos naturales que ha prosperado enormemente a través del comercio abierto y la atracción de inversión extranjera. En contraste, países que han optado por políticas proteccionistas han visto su crecimiento económico estancarse. Argentina, que en el siglo XX era una de las economías más ricas del mundo, adoptó políticas proteccionistas que terminaron por aislar su economía, reduciendo su competitividad y ralentizando su desarrollo. En cambio, naciones como Chile, que adoptaron políticas de libre comercio y apertura al mundo, han experimentado un crecimiento sostenido y una mejora en la calidad de vida de su población. Una de las maneras en que los privados han superado las barreras al comercio es mediante la creación de normas propias, como los Incoterms, International Commercial Terms. Estos términos, desarrollados por la Cámara de Comercio Internacional, establecen reglas claras para el comercio internacional, definiendo quién es responsable de que en una transacción, desde el pago de los costos de transporte hasta los riesgos en la entrega de la mercancía. Este tipo de normas facilitan el comercio entre países, eliminando la necesidad de intervención estatal y reduciendo los conflictos. El libre comercio no solo promueve la eficiencia económica, sino que también fomenta la paz y la cooperación internacional. Como dijo Frédéric Bastiat, cuando los bienes no cruzan las fronteras, los soldados lo harán. El comercio crea interdependencia económica, lo que reduce la probabilidad de conflictos armados. Un ejemplo moderno de esto es la Unión Europea, que nació en parte como un proyecto de paz, utilizando el comercio para unir a las naciones que se habían enfrentado en dos guerras mundiales.
Sin embargo, a lo largo de la historia, muchos países han adoptado políticas de aranceles y regulaciones para proteger sus economías locales. Estas medidas, aunque pueden ofrecer beneficios a corto plazo, como la protección de empleos en industrias específicas, suelen tener consecuencias negativas a largo plazo. La falta de competencia puede llevar a la ineficiencia, la corrupción y la pérdida de innovación. Además, los consumidores son los que finalmente pagan el precio en forma de productos más caros y de menor calidad. Por otro lado, el libre comercio puede enfrentarse a críticas legítimas. Por ejemplo, el impacto en los trabajadores de industrias que no pueden competir con productos extranjeros más baratos puede ser devastador. Esto ha llevado a un aumento del populismo en muchas partes del mundo, con líderes que prometen proteger los empleos nacionales mediante aranceles y barreras comerciales. Sin embargo, la historia ha demostrado que el proteccionismo solo retrasa el ajuste inevitable y, en última instancia, perjudica a la economía en su conjunto. Es interesante destacar cómo, a pesar de estos desafíos, países sin recursos naturales han logrado prosperar a través del libre comercio. Corea del Sur, un país con pocos recursos naturales, ha utilizado el comercio para convertirse en una potencia industrial, exportando desde electrónicos hasta automóviles a todo el mundo. Hong Kong, otro ejemplo, se ha convertido en un centro financiero global gracias a su enfoque en el libre comercio y la mínima intervención gubernamental. En la actualidad, el debate sobre el libre comercio sigue siendo relevante. En un mundo donde la globalización es tanto aclamada como criticada, es importante recordar las lecciones del pasado. La apertura comercial ha sido una fuente de prosperidad para muchos países, mientras que el proteccionismo ha llevado a crisis económicas y conflictos. Sin embargo, es esencial que las políticas de libre comercio vayan acompañadas de medidas que apoyen a los trabajadores afectados, para garantizar que los beneficios del comercio sean compartidos por todos. Sin duda, uno de los aspectos más fascinantes del libre comercio es cómo las normas privadas han logrado superar la rigidez de las regulaciones estatales. Un claro ejemplo de esto son los Incoterms, que establecen términos estándar para las transacciones comerciales internacionales. Los Incoterms, que comenzaron a utilizarse en 1936, han permitido a las empresas de todo el mundo comerciar de manera eficiente y con menor riesgo de conflictos. Este tipo de innovaciones demuestran que cuando los gobiernos no interfieren, el sector privado encuentra maneras efectivas de regularse a sí mismo, promoviendo un entorno comercial más dinámico y competitivo. Además, el libre comercio ha jugado un papel crucial en la transformación económica de países que, de otro modo, podrían haber quedado relegados al subdesarrollo. Un ejemplo notable es el de Hong Kong, que, a pesar de carecer de recursos naturales, se ha convertido en un centro financiero global gracias a su enfoque en el libre comercio y la apertura a la inversión extranjera. Desde su época como colonia británica, Hong Kong adoptó políticas de laissez-faire que permitieron el florecimiento de su economía, atrayendo capital extranjero y convirtiéndose en un modelo para otras economías emergentes. Otro país que ilustra la importancia del libre comercio es Singapur. Con un territorio pequeño y sin recursos naturales significativos, Singapur ha prosperado gracias a su enfoque en el comercio internacional. La ciudad-estado ha firmado numerosos acuerdos comerciales que han abierto sus mercados al mundo, permitiéndole convertirse en un centro logístico y financiero de Asia. Su ejemplo demuestra que no es necesario poseer grandes recursos naturales para ser un jugador importante en la economía global. Lo que se necesita es una política que favorezca el comercio y la inversión. El caso de Suiza también es digno de mención. Aunque no tiene salida al mar y carece de vastos recursos naturales, Suiza ha logrado convertirse en uno de los países más ricos del mundo, en parte debido a su apertura al comercio internacional. Su economía está altamente diversificada, con industrias que van desde la relojería y los productos farmacéuticos hasta la banca y los seguros. Este éxito es un testimonio del poder del libre comercio y la importancia de políticas que fomenten la competencia y la innovación. En el ámbito de los recursos naturales, es interesante observar cómo países con abundantes recursos pero políticas proteccionistas han tenido un desempeño económico inferior al de aquellos sin recursos pero con políticas de libre comercio. Venezuela, por ejemplo, tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero su economía se ha desplomado debido a políticas proteccionistas y de control estatal. En contraste, Chile, un país con recursos naturales comparativamente modestos, ha experimentado un crecimiento económico sostenido gracias a su apertura comercial y sus políticas de mercado libre.
Otro aspecto relevante del libre comercio es su capacidad para fomentar la paz y la cooperación entre naciones. La Unión Europea es un ejemplo claro de cómo la integración económica puede prevenir conflictos. Después de siglos de guerras, los países europeos decidieron unir sus economías, eliminando aranceles y creando un mercado común. Esta interdependencia económica ha contribuido a mantener la paz en Europa durante más de 70 años, demostrando que el comercio no solo es una herramienta para la prosperidad, sino también para la estabilidad política. El libre comercio también ha desempeñado un papel crucial en la reducción de la pobreza global. En las últimas décadas, millones de personas han salido de la pobreza gracias a la apertura de mercados y al aumento del comercio internacional. Países como China e India, que hace 40 años eran considerados entre los más pobres del mundo, han logrado un crecimiento económico sin precedentes al abrir sus mercados al comercio internacional. Esto ha llevado a mejoras significativas en la calidad de vida de sus poblaciones, reduciendo las tasas de pobreza y aumentando la esperanza de vida. El impacto del libre comercio en la tecnología y la innovación no puede subestimarse. Al permitir el intercambio de ideas, productos y servicios, el libre comercio acelera la innovación. Las empresas se ven obligadas a competir no solo a nivel local, sino también a nivel global, lo que las impulsa a mejorar continuamente sus productos y procesos. Un ejemplo claro es la industria tecnológica, donde la competencia global ha llevado a avances rápidos en áreas como la inteligencia artificial, la biotecnología y las energías renovables. En el sector agrícola, el libre comercio ha permitido a los países aprovechar sus ventajas comparativas, especializándose en los cultivos que mejor se adaptan a sus condiciones climáticas y geográficas. Esto ha aumentado la eficiencia en la producción de alimentos a nivel mundial, reduciendo los costos y mejorando la seguridad alimentaria. Un ejemplo es la exportación de soya desde Brasil y Argentina, que ha sido crucial para satisfacer la demanda de alimentos en Asia. El comercio también ha desempeñado un papel clave en la promoción de los derechos humanos y laborales. Los tratados de libre comercio a menudo incluyen cláusulas que obligan a los países a cumplir con estándares laborales y de derechos humanos, mejorando las condiciones de trabajo y reduciendo la explotación laboral en los países en desarrollo. Esto demuestra que el libre comercio no solo es un motor de crecimiento económico, sino también una herramienta para mejorar las condiciones sociales y laborales en todo el mundo. Sin embargo, el libre comercio no está exento de desafíos. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China son un ejemplo de cómo las disputas sobre aranceles y regulaciones pueden escalar rápidamente, amenazando la estabilidad económica global. Estas tensiones resaltan la necesidad de mecanismos internacionales más sólidos para resolver disputas comerciales y garantizar que los beneficios del libre comercio se distribuyan equitativamente. En América Latina, el libre comercio ha sido un tema de debate durante décadas. Países como México y Chile han adoptado políticas de apertura comercial que han impulsado su crecimiento económico, mientras que otros, como Argentina, han optado por un enfoque más proteccionista, con resultados menos favorables. Estos contrastes ofrecen lecciones importantes sobre las políticas que promueven el desarrollo y la prosperidad en la región. Finalmente, el libre comercio ha demostrado ser una fuerza poderosa para la integración económica regional. Acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Mercosur han permitido a los países de la región aprovechar las ventajas del comercio intrarregional, creando cadenas de suministro más eficientes y fortaleciendo las economías locales. Estos acuerdos también han fomentado la cooperación política y económica, contribuyendo a la estabilidad y el desarrollo en sus respectivas regiones. El libre comercio no es solo una política económica, sino una filosofía que promueve la libertad individual, la prosperidad y la paz. Aunque enfrenta desafíos y críticas, los beneficios a largo plazo superan con creces los costos. Al reflexionar sobre la historia y los impactos del libre comercio, es crucial que continuemos defendiendo su valor en un mundo cada vez más interconectado. El libre comercio es más que una simple política económica, es un principio fundamental para la creación de riqueza y la promoción de la paz global. La historia nos ha demostrado que los países que se han abierto al comercio han prosperado, mientras que aquellos que se han cerrado han quedado rezagados. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿pueden los países resistir la tentación del proteccionismo en un mundo cada vez más interconectado? Los invito a reflexionar sobre este dilema y compartir sus pensamientos en los comentarios. Gracias por acompañarnos en Economía al Día. Hasta la próxima.